Rituales en el bosque. Un muchacho cazador y pescador de nombre Raúl cuenta que hace muchos años, aproximadamente unos 15, solía ir a cazar con sus primos e incluso acompañado por su padre. Pero en esta salida le tocó vivir una experiencia que lo marcó para siempre. Por aquel año, habían ido a un campo pasando unos pocos kilómetros, un pueblo llamado Clodomira. Era un campo al que ellos habían ido en varias oportunidades, campo que por aquel momento no estaba habitado. Eran tierras que estaban todavía en litigio, es decir, había una sucesión, pero conocían a uno de los herederos, de quienes obtenían permiso para entrar. Esto le sucedió en el mes de enero. Ellos llegaron al lugar y armaron su campamento. De los 4 que formaban parte del grupo, solamente 2 habían salido a cazar, mientras que el padre de Raúl y el otro señor se quedaron a pescar. Raúl fue acompañado por un amigo que le decían Lito. Iban caminando pegados al río, y de ahí comenzaron a meterse al monte por un pequeño claro que había. Caminaron aproximadamente durante media hora, hasta que encontraron el primer lugar donde vivían unas liebres, y luego vieron a una liebre a la que de inmediato dispararon. Luego de esto se acercaron para levantarla. Ellos llevaban una cadena con un gancho a la cintura, donde iban colgando los animales que cazaban. Pero en un momento, dicen que vieron que un animal grande corría por el camino en el que ellos venían, y que espantó a todas las liebres. Pero increíblemente, este animal de pronto desapareció. Ellos pensaban que se trataba de algún ternero o algún caballo, ya que habían visto que era un animal muy grande. Siguieron caminando unos 100 metros, cuando les llamó la atención un movimiento cerca de unos nidos, y cuentan que vieron a una liebre, pero lo extraño de esto fue que esa liebre era extremadamente grande. Es decir, una liebre que tenía 3 o 4 veces el tamaño de una liebre normal. A ellos esto les sorprendió muchísimo, no podían creerlo. Pero más allá de eso, lo único que les interesaba en ese momento era cazarlo. Entonces, Raúl le dijo a su amigo que ilumine para que él pueda dispararlo. Pero este animal se movía muy rápidamente y por ello no podía acertarle. El animal saltaba de un lado al otro y de a poco los fue llevando a que se internaran cada vez más en lo profundo de aquel bosque. Lo siguieron aproximadamente unos 10 minutos. Hasta que dicen que aquel animal se quedó quieto, y esto le permitió el tiro a Raúl. En el momento que él disparó, cuando él esperaba que este animal cayera, dice que se levantó sobre sus patas traseras y que dio un grito como si fuera una persona. Y en ese mismo momento, ellos veían asombrados cómo aquello que se suponía que era una liebre se transformaba en cuestión de segundos en una mujer que quedó delante de ellos y que iba levantando lentamente la cabeza hasta quedar iluminada por la linterna de Lito. Raúl dice que esta mujer abrió los brazos y fue como si tuviera una túnica negra sobre sus hombros, y la vieron increíblemente levantar altura hasta uno de los árboles. Y esta mujer se puso sobre la copa como si fuera un pájaro. Se dieron vuelta para irse, pero esta mujer se desplantó delante de ellos. Raúl, como un acto reflejo, dice que levantó la escopeta y disparó. Y nuevamente volvió a escuchar un grito. Y fue algo increíble porque, al gritar esa cosa, ellos podían escuchar como todos los animales que estaban en esa zona comenzaban a hacer un sonido como de murmullo, pero era ensordecedor. Y de pronto comenzaron a escuchar el sonido de las chicharras y grillos, que prácticamente los aturdían. Cuando se pudieron reponer de esta situación, siguieron caminando por aquel pequeño caminito, mientras Lito trataba de iluminar ese camino. Pero en un momento, él sintió que algo lo golpeó y lo tiró al piso. Y cuando Raúl trató de ayudarlo, era como si alguien lo arrastrara. Él levantó su linterna e increíblemente vio que esto que lo estaba agarrando era como un perro. Según él, un perro muy grande,
como si fuera un Rottweiler, pero de un tamaño exagerado. Este animal había tomado a su amigo desde el pantalón y lo arrastraba como si fuera un trapo. Por más que intentaba soltarse, no podía hacerlo. Desgraciadamente su escopeta estaba descargada, pero inmediatamente dice que algo le cayó encima y él cayó al piso totalmente cegado, es decir, como si lo hubieran envuelto con un trapo, pero era algo que no podía tocar y que no le permitía ver nada mientras lo golpeaban. Él cuenta que lo arrastraron por varios metros, hasta que cuando abrió los ojos, pudo ver algo. Había una pequeña fogata, y de a poco comenzó a recobrar la vista, como si le hubieran quitado aquel trapo. Y se vio él, junto con su amigo en el piso, con este perro increíblemente grande al lado suyo. Pero además, habían 3 mujeres. 2 de ellas estaban sentadas muy cerca de esta fogata, y la otra estaba parada. Esta última era la mujer que ellos habían visto antes. Dicen que cada vez que ellos intentaban levantarse, este animal se les venía encima. Entonces, los 2 se quedaron quietos. Dicen que aquella mujer les decía que no se muevan, y las otras 2 que estaban en el piso comenzaron a juntar con la mano cenizas de aquella fogata. Luego se levantaron las 2 y le tiraron las cenizas encima de ellos. Ellos le pedían por favor que no les hagan daño, hasta que en un momento Raúl dijo: Dios, por favor ayúdanos, y comenzó a rezar. Dice que esa situación fue algo que las enojó muchísimo a aquellas mujeres, tanto así que una se levantó e hizo un ademán con la mano, y luego se produjo un viento que avivó las llamas de aquella fogata, y que las llamas alcanzaron unos 3 o 4 metros. Aquella bruja que habían visto en el camino estaba parada sobre las llamas sin que esto le hiciera nada. Fue cuestión de segundos y esta llama se apagó de repente, y ellos quedaron completamente a oscuras. Cuentan que en ese momento escuchaban a estas mujeres que se reían y como que corrían alrededor de ellos, y que aquel animal, aquel perro gigante, comenzaba a gruñir. Raúl se pudo parar y levantó a Lito, y dice que aquel perro caminaba al costado de ellos. Ellos iban caminando tratando de salir hacia el camino, tratando de orientarse, porque el lugar estaba completamente oscuro. De pronto, escucharon cómo estas mujeres corrían y se reían alrededor de ellos, hasta que en un momento, los 2 vieron que algo se movía en un árbol un poco más adelante, y vieron que allí estaban esas mujeres que se reían a carcajadas. Raúl se persignó y comenzó a rezar, y mientras iba rezando, dice que aquel perro se alejaba de ellos, pero cuando terminaba de hacerlo, inmediatamente lo tenían otra vez pegados al lado. Así que los 2 comenzaron a rezar, y en ese momento en el que lograron salir al camino, comenzaron a pegarles por todo el cuerpo, pero ellos no pararon de rezar. Dicen que un poco más adelante se encontraron con aquel nido que habían visto por primera vez, y ahí estaba sentado aquel perro. Ellos se salieron de ese caminito para alejarse un poco y llegar hasta la orilla del río. Cuando pasaron por ahí, escucharon que este animal inmediatamente comenzó a aullar. Se asustaron muchísimo, porque era como muy lastimero y muy fuerte. Y a la distancia, se escuchaban a otros perros, quizás los perros que habían cerca de aquel lugar, que también aullaban. Pero lo que más los aterró fue que aquellas mujeres también comenzaron a llorar. Lograron llegar hasta la orilla del río
y luego a su campamento. Cuando llegaron, el papá de Raúl y el otro compañero estaban dormidos. En ese momento comenzaron a escuchar sonidos. Cuando se dieron cuenta, era que les habían comenzado a tirar un montón de piedras. Se despertaron y les preguntaron qué pasaba, mientras que Lito y Raúl le decían que salieran del lugar y se metieran dentro de la camioneta. Se quedaron dentro del vehículo con las luces prendidas y dicen que podían ver sombras de personas que cruzaban delante de la camioneta y alrededor. En un momento intentaron arrancar el vehículo para irse, pero no pudieron. Dicen que el vehículo simplemente no arrancaba. Entonces, dejaron de intentarlo para no quedarse sin batería y aguantaron así hasta que amaneció. Dicen que hasta ese momento en el que amaneció, ellos podían ver cómo pasaban esas sombras, que era como que los rodeaban. Cuando ya había aclarado, ellos bajaron del vehículo y dicen que el conejo que ellos habían cazado, aquel que llevaban colgado en la cintura y que habían dejado tirado en el piso cuando llegaron, estaba completamente descompuesto y lleno de gusanos. Inmediatamente decidieron irse. Unos kilómetros más adelante, se encontraron con un lugareño que ellos ya conocían, porque, como les repito, ellos iban siempre a este lugar. Le contaron por lo que habían pasado, y este señor les dijo que una vez cada 2 meses aproximadamente, en ese campo, como no vive nadie, por lo general, hay rituales de todo tipo. Ya se imaginarán que ellos no volvieron a aquel lugar jamás. La lechuza negra. Esto le sucedió a un grupo de 3 amigos que compartían pesca y también cazaban. Ellos iban a un lugar que se llamaba Villa Sumamao, que queda en la provincia de Santiago del Estero, y desde ahí iban a pescar o a cazar. En aquella oportunidad pusieron su campamento a la orilla del río Dulce, ubicado a unos 15 kilómetros, pasando una ciudad llamada Loreto. Llegada la medianoche después de comer, decidieron ir a cazar, ya que por la noche los animales se encuentran en sus nidos. Uno de ellos se quedó a pescar cuidando la carpa y las provisiones y los otros 2 se fueron de caza. Quien relata la historia es Enrique, a quien le tocó pasar por esta situación. Él y su amigo Antonio comenzaron a caminar por el monte. Este era un lugar que conocían muy poco, pero eso era lo de menos, ya que siguiendo algunas señales que ellos dejaban en el monte, podían orientarse para volver. La cuestión es que comenzaron a caminar por unos minutos y se alejaron un poco más. En eso, les pareció haber escuchado un sonido y ante esto detuvieron su marcha, haciendo un silencio absoluto, como para tratar de ver de dónde provenía y de qué animal se trataba. Ellos iban con una linterna, cuando de nuevo volvieron a escuchar aquel ruido. Cuenta Enrique que Antonio enfocó la linterna hacia uno de los costados y pudieron ver a una vizcacha muy grande. Ellos le decían vizcachón ya que por lo general las vizcachas viven en madrigueras y el vizcachón es el macho dominante en esa comunidad y muy conocido por los cazadores, porque por lo general es mucho más grande. Entonces cuando lo vieron, Enrique apuntó inmediatamente, pero el animal no se quedó. Pero en ese momento les pareció extraño ver a unos pocos metros algo que levantó vuelo. Entonces caminaron un poco más adelante. Volvieron a iluminar sintiendo ruidos, pero no podían ver nada. Hasta que llegaron a un claro en el monte, donde había un espacio como de unos 20 metros de circunferencia, que no tenía nada de árboles. Algo que les pareció muy extraño. Sintieron un ruido en el piso entre el pasto y las ramas. Antonio, al iluminar, dice que vio como un ave muy grande, como si fuera una lechuza, pero como de más de 1 metro y de un color muy oscuro, cuando en sí, las lechuzas tienen por lo general las plumas grises o blancas. Esto les pareció extraño ya que ellos estaban acostumbrados a la caza y el monte, por ello conocían muy bien los animales.
En ese mismo instante, volvieron a escuchar un ruido cuando vieron de nuevo a esa vizcacha grande que habían visto anteriormente. Cuando apuntaron para disparar a esta vizcacha, dicen que la lechuza batió las alas e hizo como un ruido, como el típico grito que hacen las lechuzas. Y esto hizo que la vizcacha se espantara y corriera de allí. La reacción de Enrique en ese momento fue de insultar a ese animal. Por culpa de esta maldita lechuza se nos escapó la vizcacha. Inmediatamente, él le apunta y dispara contra ella. Cuenta que cuando disparó, él sintió como que el impacto hubiera dado en un tronco o en algo seco. Se quedó mirando sorprendido porque el animal seguía inmóvil, y en ese momento abrió nuevamente las alas y comenzó como a aletear. Él volvió a disparar y allí sintió un grito. Tanto él como Antonio cuentan que aquel grito los estremeció, porque primero fue muy fuerte, pero además parecía tratarse de una persona. Sucedió algo extraño inmediatamente. Dicen que ellos estaban muy cercanos al centro de ese claro y vieron que algo se movía en el piso. Cuando iluminaron, se sorprendieron y se asustaron, porque dicen que en torno a ellos habían en el piso muchísimas serpientes de color negro, pero eran muchísimas. Ellos hablan de que habían como 100, que se enroscaban entre ellas y se movían alrededor. Ellos no podían volver al camino porque estaba lleno de serpientes, y por supuesto, tenían miedo de ser mordidos. Era totalmente inútil dispararlas porque eran muchísimas, y en ese momento en el que se preguntaban qué podían hacer, escucharon otra vez el grito de aquella lechuza. Y fue algo increíble porque dicen que provocó también una reacción en las serpientes. Pudieron ver cómo éstas se paraban delante de ellos, como la posición que asumen las cobras. En ese momento Antonio salió corriendo pero en dirección al camino. Enrique al verlo correr también lo hizo. Lograron llegar a ese sendero, pero inmediatamente Enrique, que iba detrás, sintió un golpe a la altura de la nuca que lo tiró al piso. Antonio en principio no se dio cuenta de que él había caído, ya que iba corriendo totalmente asustado, y siguió corriendo dejando a Enrique solo. Él dice que en ese momento vio cómo lo comenzaban a rodear aquellas víboras, y aquella lechuza enorme volaba sobre él y se le acercaba pegándole con las patas. Cuenta que lo hacía como hacen los gallos cuando se pelean. Era como que le pegaba con las espuelas. Él se cubría la cara y la cabeza porque aquel animal le atacaba por ahí, pero en un momento sintió un dolor muy fuerte en la pierna y quiso levantarse. Una vez que se incorporó, cuenta que tuvo una visión horrible, porque aquello que antes para él era como una lechuza exageradamente grande, de pronto ya era una persona. Era una vieja encorvada casi en cuclillas. Él cuenta que le dio muchísima impresión porque de pronto esta comenzó a reírse, y él sintió que se trataba de una bruja. Sintió mucho dolor en la pierna y comenzó a gritarle a Antonio. Podía ver por el camino la luz de su amigo lejana, pero que se acercaba a él en dirección por aquel camino. Comenzó a caminar rengueando porque le dolía muchísimo la pierna, y al darle la espalda a esta aparición, inmediatamente sintió otro golpe que lo tiró al piso. Dice que estando ahí, esta cosa lo atacaba por la cabeza y por la espalda. Él sentía los rasguños, pero a los pocos segundos, escuchó los gritos de sus amigos. Para esto ya habían pasado unos 15 minutos, ya que él dice que había perdido la noción del tiempo. Él escuchó las voces de sus amigos que lo llamaban gritándole. Intentaba responder, pero dice que era casi imposible. Le sucedía como en los sueños, que uno quiere hablar o correr pero no puede. Me pasaba lo mismo, cuenta él. Fueron segundos y de pronto sentí que pude hablar, y luego comencé a gritar desesperado. Yo veía la luz de mis amigos mucho más cerca, y escuchaba cómo ellos disparaban al aire,
y luego llegaron hasta donde estaba yo. Cuando me levantaron, yo sentía como si fuera a descomponerme, y entre los dos comenzaron a ponerme en pie de nuevo mientras me cargaban por aquel camino. Cuando en eso, sentimos un grito. Antonio iluminó hacia un viejo árbol que estaba allí, que era bastante grande y que estaba prácticamente seco. Y como a unos 2 metros del suelo, sobre una parte donde el tronco estaba quebrado, vimos que estaba esa mujer encorvada con una manta negra sobre ella, y que se reía de una manera que producía escalofríos. No lo podíamos creer. Antonio nos decía que no la miremos y sigamos por el camino. Ellos lograron evadir aquella aparición y siguieron caminando, mientras escuchaban la risa de aquella cosa. Una vez que llegaron hasta donde estaba la camioneta a la orilla del río, se tranquilizaron un poco. Enrique decía que le dolía muchísimo la cabeza y la pierna, y cuando lo vieron, tenía toda la espalda rasguñada, y en la pierna vieron que tenía una mordedura. Ellos inmediatamente presumieron de que se trataba de la mordedura de una serpiente, y decidieron irse en ese momento. Comenzaron a tirar todas las cosas sobre la camioneta, y cuando estaban desarmando la carpa, Enrique comenzó a gritar: ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Cuando prendieron las luces de la camioneta, vieron a aquella mujer caminando por la orilla del río, pero como si fuera una lechuza grande, y que en un abrir y cerrar de ojos levantó vuelo sobre ellos. Inmediatamente se metieron en la camioneta dejando la parrilla y otras cosas que no habían guardado. Comenzaron a andar por el camino, y ellos dicen que se asustaron mucho porque en un momento en el camino había como mucho polvo, como si hubiera pasado otro vehículo, pero no había ni viento, ni había pasado nadie. Se le dificultaba muchísimo la visión con tanto polvo en el aire, y tuvieron que pasar muy despacio por esa zona. Dicen que cuando iban pasando, aún con las ventanas cerradas, escucharon un grito estremecedor y un golpe en la ventanilla. Y dicen que aquella mujer se empezaba a apoyar en el vidrio del conductor. Estaban totalmente desesperados, pero trataron de controlar esa situación y siguieron por el camino, ya que a unos metros más adelante pudieron ver normalmente. Por suerte no les pasó nada más, y lograron llegar hasta la carretera. Desesperados, fueron manejando hasta la ciudad y llegaron a una sala de urgencia donde atendieron a Enrique, que había sido picado por una serpiente. Al final, lo terminaron trasladando hasta un hospital de la capital, donde quedó internado hasta el día siguiente. Recién entonces pudieron volver. Se preguntaron si aquel lugar donde ellos estaban, aquel claro en el medio del monte, tal vez era un lugar utilizado por esa bruja para hacer sus rituales. Y tal vez ellos la habían interrumpido, pero sobre todo, habían sido irrespetuosos cuando insultaron a aquella aparición, hasta el punto de dispararla. Enrique se recuperó de aquella mordedura, pero no se recuperó psicológicamente. Durante muchos años, él asegura que ha tenido visiones y pesadillas prácticamente todas las noches. Hasta ha recibido ayuda espiritual, y de a poco fue superando aquello. Pero ya no vuelven a cazar, a pesar de que lo habían hecho por muchos años y nunca les había sucedido nada. Pero con lo que les sucedió en aquella oportunidad fue suficiente para que ya decidieran no volver a hacerlo nunca más.